El subtexto es lo que se lee entre líneas, es la información, ya sea referida a una intención, una idea o un estado de un personaje, que se encuentra de manera implícita en el texto. El subtexto generalmente suele ser algo un poco más profundo, más sutil y hasta más honesto, porque son verdades que los personajes no se atreven a expresar de manera explícita. Si no entienden demasiado de lo que estoy hablando, no se preocupen porque seguramente luego de ver el ejemplo de hoy van a comprender un poco mejor cómo funciona esto. Game of Thrones tiene muchas escenas de diálogo muy bien llevadas, al punto de que esto terminó siendo algo característico de la serie, pero para lograr esto se necesitó de un buen manejo del subtexto. A raíz de esto es que vamos a analizar hoy una de las escenas más recordadas de toda la serie, como lo es la boda púrpura, lo que significa spoilers del segundo capítulo de la cuarta temporada. Todos los que ya vimos este capítulo sabemos que cuando acabe esta secuencia Joffrey va a terminar muerto. Pero para que esto tenga más peso es necesario recordarle a la audiencia qué es lo que sienten por el personaje que va a morir y por qué. Por esto es menester mostrar a Joffrey tan despreciable como la situación lo permita. Así es como lo vemos maltratar a los músicos, very good. Off you go. Humillar al bufón, A gold dragon to whoever knocks my fool's hat off. e incluso un intento hipócrita y casi absurdo por parecer noble cuando Margaery anuncia que las obras se las darán a los pobres. Joffrey y su tío nunca se llevaron bien porque Tyrion nunca le dejó pasar por alto la vida fácil y de niño mimado con la que creció Joffrey, que se contrapone bastante con la realidad un poco más complicada, más dura con la que tuvo que lidiar Tyrion al ser discriminado constantemente por ser un enano. Por otro lado, Joffrey también le guarda rencor a Tyrion porque es la única persona que no para de recordarle que es un niño malcriado y que además no le da el consentimiento con el que todos los demás acostumbraron a tratarlo durante toda su vida. Por esto no es de extrañar que el plato principal de esta secuencia sea la pelea entre Joffrey y Tyrion, la cual comienza a gestarse desde la representación obscena de la batalla por el trono que tanto entretiene a Joffrey. La utilización de enanos para retratar versiones ridículas de los personajes ofende a Tyrion y además se burla de la decapitación de Ned Stark frente a Sansa. Por supuesto que esto sirve para empezar a generar un poco de tensión entre los personajes y además recordarnos por qué nos cae tan mal Joffrey. Hasta acá todo se entiende bastante bien, es bastante explícito, pero a partir de ahora es cuando empieza a entrar en juego el subtexto. Well fought, well fought. Here you are. Champion's purse. Though, you're not the champion yet, are you? A true champion defeats all their challengers. Surely there are others out there who still dare to challenge my reign? Uncle, how about you? I'm sure they have a spare costume. Con esta frase, Joffrey insinúa, de manera pública pero indirecta, que Tyrion desafía su mandato. Él quiere humillarlo y demostrar que lo tiene bajo control. One taste of combat was enough for me, Your Grace. I would like to keep what remains of my face. I think you should fight him. This was but a poor imitation of your own bravery on the field of battle. I speak as a first-hand witness. Climb down from the high table with your new Valyrian sword and show everyone how a true king wins his throne. Be careful, though. This one is clearly mad with lust. It would be a tragedy for the king to lose his virtue hours before his wedding night. Lo que realmente está haciendo Tyrion acá es recordarles cómo él los salvó en la batalla de Blackwater, liderando la defensa de la ciudad, mencionando la cicatriz que le dejó el hecho. Con sarcasmo insinúa la cobardía de Joffrey al esconderse durante la batalla y le advierte que con su provocación se arriesga a quedar mal justo en su boda. Esto no lo dirige solo a Joffrey, sino que, por su mirada y postura, nos damos cuenta que su intención también es exponer esto frente al resto de los presentes. Como Joffrey sabe que Tyrion está en lo cierto, no tiene forma de contradecirlo. Molesto y siendo presionado por la mirada juzgadora de la gente, no encuentra otra salida que recurrir a abusar de su poder para humillar de manera infantil a su tío. Con esto también trata de intimidarlo, recordándole que él puede hacer lo que quiera con quien sea, porque nadie puede tocar al rey. Fine vintage. Shame that it spilled.
Tyrion le demuestra que está dispuesto a hacerse el tonto y dejar pasar esa actitud, pero Joffrey mantiene sus intenciones firmes. Did not spill. My love, come back to me. Sus intenciones, sobre todo las de Tyrion, deben mantenerse a raya porque tienen que mantener una cierta imagen frente a los demás. Si bien es obvio que ambos están peleando, se contienen un poco y no dejan que esto pase a mayores. Sin embargo, la gente se percata de lo que está pasando, pero no lo interpreta como algo demasiado grave. Por esto también es que la mirada de los presentes aún no le pesa demasiado a los protagonistas. Esto lo podemos notar porque apenas están presentes los espectadores. Al comienzo podemos oír algunas risas que no se toman con seriedad lo que está sucediendo y casi no vemos planos de la reacción de la gente. No se encuentran lo suficientemente preocupados como para que su presencia le pese a los personajes y por tanto la dirección tampoco se encarga de mostrarlos demasiado. A pesar del intento de Margaery por disipar la tensión, Joffrey insiste en desafiar a su tío y le ordena servirle vino además de tratarlo de cobarde. Ante lo que Tyrion vuelve a intentar poner paño frío sobre la situación. Well, how does he expect me to toast without wine? Uncle, you can be my cupbearer, seeing as you're too cowardly to fight. Your Grace does me a great honor. Obviamente que para él no representa ningún honor. Con su sarcasmo trata de demostrar que las ofensas no lo afectan, pero Joffrey muestra que no está dispuesto a retroceder. It's not meant as an honor. La tensión va creciendo. Tyrion accede a alcanzarle la copa, pero Joffrey lo desafía más y más. Bring me my goblet. Sansa intercede. A través de su mirada y este simple gesto de alcanzarle la copa, nos damos cuenta que ella decide darle la razón y le demuestra su apoyo a Tyrion. What good is an empty cup? Fill it. Además de pedirle que le alcance la copa, Joffrey le exige a Tyrion que se la traiga llena y este nuevamente obedece, a pesar de negarse a hacer contacto visual al entregársela. Kneel. Pero no satisfecho con esto, Joffrey le ordena que se arrodille y ahora es Tyrion quien no está dispuesto a dar un paso atrás. Kneel before your king. Arrodillarse ante el rey siempre fue una actitud de reverencia y respeto hacia su persona, pero esto es algo que es totalmente opuesto a lo que Tyrion siente por Joffrey. Por esto es que arrodillarse es la única cosa a la que se niega, porque hacerlo sería admitir su sumisión voluntaria ante el poder y potestad de Joffrey. Darle el gusto al niño mimado admitiendo simbólicamente que él es quien tiene el poder absoluto y la última palabra. La actitud desafiante y las órdenes que Joffrey tiene contra Tyrion en toda esta secuencia se ven motivadas por una necesidad constante de parte del rey por reafirmar su poder. La confrontación ya es evidente, y la audiencia no puede hacer la vista gorda a lo que está sucediendo. Cuanto menos sutil se vuelve la pelea, le van dando menos lugar al subtexto. Todo se vuelve más textual y la gente se hace más consciente de lo que realmente está sucediendo. Por esto es que, a diferencia de la primera parte, ahora la mirada de la gente pesa mucho más y por ello es que le dedican varios planos intercalados en medio de la pelea. Y luego de esto todos recordamos lo que sucede. Como última cosa a considerar, la mirada de los demás se encargaba de generar presión e incomodidad para los protagonistas. Pero cuando Joffrey comienza a ahogarse, esto deja de ser relevante. Luego de ver la expresión de sorpresa de los presentes, mostrar la mirada de la gente pierde sentido, porque ya no hay nada que ocultar respecto a lo que está aconteciendo. Todo lo que pasa y se dice es exactamente lo que se está exponiendo. Cuando el subtexto desaparece, la mirada externa deja de ejercer presión sobre los protagonistas porque ya todo está siendo expuesto de manera explícita. Así es como el subtexto se transforma, logra dar una interacción más rica y hace que la dirección se amolde a esta herramienta. Y hasta acá llega el video de hoy. Si hay alguna otra escena, sea de una película o de una serie que les gustaría que analice, no duden en dejármela abajo en los comentarios, que siempre está bueno para tener a consideración a futuro. Este video la verdad que tardó en salir porque estuve bastante complicado con los tiempos. Para que se den una idea, los últimos 2 sábados dormí 2 horas nada más. Así que bueno, pues estuvimos filmando un corto y un episodio de una serie web.
Así que espero ahora sí poder retomar un poco más la fluidez con la subida de videos, pero al menos en ese tiempo, qué sé yo, pude ordenar un poco acá, que era medio un quilombo de pósters, no sé, no me estaba gustando cómo quedaba, así que creo que ahora quedó un poquito más prolijo. En fin, si este es el primer video mío que ven, les aconsejo que se suscriban para más reseñas y análisis sobre cine y series, activen la campanita esa que está abajo para saber cuando subo un nuevo material. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.